diozu euriari berriz ez jausteko esan bakar. Y esta hermosa canción que nos introduce a nuestro acostumbrado viernes de salud y de conocimientos en medicina, etcétera, en todo lo que podamos traerle a ustedes con Camilo Albornoz, que ya, mi querido doctor, está conmigo otra vez. Ya estoy en libertad, Sí. libertad, ya tengo el certificado de libertad otra vez. Y que conste que te extrañamos bastante. Gracias. Antes de entrar en materia, yo quiero que le diga a nuestros oyentes cuál es esa canción. Mira, esta, como te decía, Off the Records que llaman, Sí. Este es un grupo vasco que se llama Ken Zazpi. A mí particularmente me encanta la música de Ken Zazpi. Ellos no cantan sino en euskera, pero esta canción, Ilargia, que es Luna, ¿Sí? es preciosa, es preciosa. Yo les recomiendo a todo el mundo que busquen la música de ellos y la escuchen porque van a encontrar desde estas baladas tan bonitas a un rock fuerte que da un gusto oírlo, que ya te cuento yo. Ustedes ven cómo recibimos, ¿no? A la gente cuando regresa de estar confinado en su casa por COVID-19. Ustedes ven cómo lo recibimos, complaciéndole con todo el cariño, porque gracias por volver, vale. Nos hacía falta, Camilo, nos hacía mucha falta. Mira, Camilo, yo todos estos días he estado buscando información. Aquí tengo recortes de periódico de 2 días, de lo que ha sido el miércoles y el jueves en la prensa, ¿no? Y, oye, hay mucha información, las vacunas, el retraso de las vacunas. Y vamos a empezar por la primera, que es como muy importante, pero seguramente tú me vas a pinchar un poquito el globo. Un antiviral español reduce hasta el 99% la carga viral de la COVID. Claro. Mira, yo te digo que eso es una puerta que se abre con muchísima ilusión y una gran esperanza. Pero este tipo de noticias en las que se magnifica tanto un resultado de laboratorio, porque es que esto ni siquiera ha empezado a probarse más allá de ratones. Entonces tenemos que tener presentes de que ese resultado lo encontramos en ratones infectados con coronavirus. No sabemos cuál va a ser el resultado cuando se aplique en humanos, ¿sí? Entonces no podemos, como en muchísimos noticieros o en otras publicaciones, dar por sentado de que ya tenemos un tratamiento. No, tenemos una esperanza de un tratamiento que nos abre unas puertas de una posible eficacia muy elevada. Que de pronto cuando se aplica en humanos sigue siendo del 99%, pues genial, porque entonces se cumpliría lo que aquel virólogo de la OMS decía, que la vacuna no es suficiente hasta que no tengamos un tratamiento. Y eso ya nos abriría la puerta de tener un tratamiento. Pero hay que ponerlo en ese contexto. Esto es un resultado en una placa de Petri. Sí, efectivamente, porque las pruebas han sido in vitro. Y hasta que no sepamos cómo se comporta y se hagan los estudios de fase 3, no vamos a saber la realidad. Es una esperanza, y yo creo que es una muy buena esperanza, ¿sí? Uh-huh. Y ojalá cuando hagamos los resultados de fase 3, pero tú ponte a pensar lo que se va a demorar en tener esos resultados. Sí. Tú ponte que están geniales y sobrados de lote, pues mínimo un año, mínimo un año. Bueno. Entonces ya veremos desde aquí a un año si podemos seguir lanzando campanas al vuelo y estar felicitándonos de esta maravilla que sí, que yo no digo que no sea una maravilla, es una maravilla. Pero que hay que esperar. Pero que hay que ponerla en su contexto. Como hablábamos hace un momento de las películas, las películas hay que ponerlas en su contexto. Efectivamente. ¿Sí? Pero esto también. Entonces, esta es una parte de la esperanza Made in Spain, y luego tenemos otra en la cual nos cuenta que el virólogo español Mariano Esteban lidera un equipo que está desarrollando una de las 3 vacunas contra el SARS-CoV-2 del CSIC, y la más avanzada por su eficacia del 100% en 100 ratones. ¿Qué opinas tú de esto? Esto también debe llevar un tiempo, ¿no? Porque apenas... Claro, es que, mira, como lo hemos hablado muchas veces, en el momento en que se abrieron las puertas de la carrera de la vacuna, pues 350 se apuntaron a eso. Y de esos 350, pues unos van más rápido que otros. Y unos seguramente al final serán mejores que otros. ¿Sí? Yo la verdad es que, por ejemplo, pienso en estas vacunas de origen español, que van despacio, pero van seguros, van avanzando con cuidado, y cuando te dicen un reporte es porque se sienten seguros de que no van a meter la pata. Porque mira, meterla, que pronto te diga, ¿qué te digo yo? Janssen, te diga, pues sí, íbamos muy bien, pero la cosa se jodió. Pues bueno, se jodió, ¿qué le hacemos? Y todo el mundo dirá,
qué vaina, ¿no? Pero con estos no, porque estamos hablando de nuestro equipo local. Claro. Y cuando nuestro equipo local mete la pata, el golpe es doble. Bueno, ellos ¿Sí? dicen que del momento están completando los ensayos en macacos y hámster para presentar un dossier a la Agencia Española de Medicamentos y a la Agencia Europea del Medicamento. Y si cumplen con los requisitos, obtener su aprobación. Claro, Bueno, ojalá. pasar a la fase 3 cuando comiencen a estudiarlo en humanos y ojalá, como decíamos hace un momento con Sí. la inmunoterapia esta, ojalá sus resultados sean igual de buenos. Y eso nos da una puerta más, y es la puerta de intentar no tener que depender de externos, sino que si dependemos de, De aquí, nosotros, de nosotros mismos, mismos. ya es otra historia. Sí, pero ahora dependemos mucho de externos, de terceros. Y lo que el tercero quiera hacer contigo, pues ya verá. O te la mete con suavidad o te la mete no. con dureza, pero te la mete. Claro, eso es verdad. Bueno, lo estamos viendo porque ahora que estamos hablando de la vacunación, Madrid y Cataluña suspenden la vacunación hasta la falta de dosis. Hasta ahora en Castilla-La Mancha el protocolo va como establecido y no Claro, nada. mira. Pero tú como médico, en la parte médica, al no continuar con el protocolo de vacunación, al no recibir las vacunas, ¿qué nos va a generar esto, Mira, Camilo? el problema, y es que es lo que te digo, nosotros dependemos de terceros. Entonces, si el tercero, ya lo que te decía hace un momento, cuando yo pienso en este tipo de circunstancias, me acuerdo de mi padre. Mi padre era de los pocos que no era médico en la familia. Mi padre era un abogado y era un muy buen abogado. Con lo que te digo yo que te lo resumo diciendo que era un cabrón de cuidado. Pero él me enseñó una palabrita y su significado, que se llama estupro. Estupro, Fuerte. ¿qué es estupro? Ellos lo resumen los abogados en un versito que dice, prometer para meter y una saber metido no cumplir lo prometido. Es decir, cuando firmaron todos los contratos con AstraZeneca, con Janssen, con Pfizer, seguro que los han firmado con Johnson y Johnson y con todos ellos, no cayeron en cuenta que lo que ellos estaban prometiendo era imposible de cumplir. Nadie cayó en cuenta de que las cantidades de viales, ni siquiera, porque ahora están hablando de dosis, que esa es otra putada. Sí. ¿Sí? Que la cantidad de viales que iban a suministrar eran imposibles de fabricar con lo que ellos tenían en ese momento y con lo que tienen ahora, que ellos tendrían que en un momento dado o parar la producción para ampliar las fábricas o parar la producción para reducir la cantidad de entregas porque no pueden fabricar lo que prometieron. ¿Nadie Hombre, cayó en cuenta en eso? por lo visto ¿Nadie no. lo ha visto? Pero si es que eso es una cosa de obvio, de obvio. Yo, chateando con los compañeros y los amigos en Sudamérica, pues ellos están agobiadísimos porque no les están llegando vacunas y no les llegan nada porque no hay para ellos. Y entonces están todavía en los procesos de negociación, a ver, y están abriéndose otras puertas, a ver si traen la vacuna del Sputnik o las vacunas chinas o lo que sea, porque ni Pfizer, ni AstraZeneca, ni ninguno tiene ahorita capacidad de entrega, porque las vacunas se las están chupando, y seamos sinceros, el que paga mejor. Claro. Y Estados Unidos está pagando a lo bestia, y Inglaterra está pagando a lo bestia, Israel está pagando a lo que sea, pero ellos están cumpliendo sus campañas de vacunación. Total. Y las Israel están es el cumpliendo- número uno. Claro, pero es que Israel es cuento aparte. Sí. Es cuento aparte porque el otro día veía yo una entrevista de la embajadora de Israel en España, porque le preguntaban, ¿y cómo ha hecho Israel este milagro de la vacunación? Le dice, muy fácil, previsión, planificación, vigilancia. Ellos desde octubre, empezaron a planificar cómo iba a ser la vacunación en el momento en que estuviera disponible. Desde octubre comenzaron a entrenar a la gente que tenían que entrenar. Desde octubre estaban ya planificando la logística de la distribución. El día que les llegó la vacuna ya tenían todo listo. Claro. Todo listo. ¿Sí? Ahora, ¿nosotros cuándo empezamos a hacer eso? ¿O Europa en general cuándo empezó a hacer Enero. eso? Pues 20 días antes de que llegaran las primeras vacunas. Es decir, uno nota, y no es ganas de molestar, pero sí que se nota que en algunas circunstancias ha habido mucha improvisación y mucho, yo no diría dejación, pero sí como que falta de entusiasmo en la cosa. O que están sobrepasados por la situación. Y ahora, evidentemente, ahora tenemos que agregarle de que en muchas partes no se va a poder completar el proceso de vacunación como estaba planificado, porque simplemente no hay con qué. ¿Sí? Ahora,
yo sí estoy de acuerdo, como han hecho algunas comunidades autónomas, que lo que les llegue en este momento deben centrarse en completar el esquema de vacunación, no atrasarlo, sino que si todos los que van para segunda dosis, completar la segunda dosis para que ese grupo cree la inmunidad que se espera. Porque aunque no lo sabemos a ciencia cierta, sí hay voces autorizadas que están diciendo que el retrasar o no dar esa segunda dosis en un tiempo adecuado puede generar que el virus, no, al revés, que el virus puede generar una resistencia. Sí, señor. Y entonces vamos a tener una pérdida de oportunidad en poder llegar a la famosa inmunidad generalizada para cortar la transmisión comunitaria. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, también tú lo ves que todos los santos días se critica sobre por los protocolos de vacunación, y yo digo, hay protocolos mejores, hay protocolos peores. Yo estaba leyendo hace un momento que en Portugal, por ejemplo, incluyeron a ciertos grupos, ciertos niveles de políticos. Bueno, pero Pero, es decir, es todo, mira, es relativo. Es relativo. Es relativo. Porque en algunos países consideran que los mandos, los que mandan, deben estar vacunados para que no se pierda la capacidad de liderazgo. Ayer lo hablaba con Julián Camacho y lo habíamos tenido con Julián Avilero, y habíamos tenido un debate en la mesa de redacción sobre este tema, ¿no? Claro. Porque si es verdad, hay un grupo de mando que debe estar vacunado. Que debe estar vacunado, no sea que de pronto le dé un soponcio y nos quedamos sin presidente, sin ministros o sin lo que sea. Y es peor. Pero eso, por ejemplo, en países como Estados Unidos tiende a ser prioritario. Sí. Pero en otras circunstancias, lo que es simple y pragmático en estos casos es, has escogido un protocolo, cúmplelo. Punto. No tienes por qué hacer ninguna otra cosa. Cualquier cosa que se salga o incumpla ese protocolo, pues es éticamente sancionable, y en muchas circunstancias debería ser hasta legalmente sancionable. ¿Por qué? Porque si hemos escogido un protocolo, nuestras razones tenemos, y la razón principal es cumplirlo. Fíjate que esta mañana en las noticias que pude ver, no sé si fue la ministra Salinas, porque me estaba vistiendo, las estaba escuchando, él pedía, digamos, la sanción social, que socialmente todos pues manifestáramos nuestro rechazo hacia lo que ha pasado aquí en nuestro país, que en un cierto nivel de políticos, de mando político, que no es el máximo mando, pues se han saltado la torera, digamos, la cola, la fila del protocolo. Mira, pero es que hay casos y casos. Exactamente, hay casos y casos. Yo, por ejemplo, mira, digo, todos esos alcaldes, concejales, todas esas cosas, es que no debe ser. No, había unos casos que sí, pero no. Y algunos incluso en que vacunaron hasta sus familiares cercanos. Eso a mí me parece moralmente repulsivo. Sí, pero hay otros, por ejemplo, como el del gerente del hospital de Basurto o el de Bilbao. Y la alcaldesa que está enferma, que es paciente de cáncer. Claro, pero si tú lo ves, ella no era paciente de cáncer, sino tenía una enfermedad inmunodegenerativa. Pero esos están incluidos dentro del nivel de discapacitados o con enfermedades. Iba a llegar la vacuna. Claro, en su momento según el listado. ¿Sí? Ahora, ella no era una paciente de alto riesgo, es un paciente de riesgo, como muchos. Lo que me parece grave, porque ya que se colearon en la fila, se adelantaron y le pusieron la primera dosis, yo no lo sancionaría con dejarles de ponerle la segunda, porque entonces eso se perdió. Exacto. Se perdió, entonces no vale la pena, o sea, vamos a hacer que valga la pena ya que, claro. A ver, ahora, ya que el marrón está haz hecho. una sanción distinta, sí, pero no ayudes a que tengamos un problema de salud mayor. Ahora, yo te decía que, como tú misma lo decías, hay casos de casos. Hay casos de casos. Pues, por ejemplo, yo al gerente, a las directivas del hospital de Basurto o de Bilbao, yo sí no les veo a ellos una situación en sí misma negativa. Yo creo que cuando tú vacunas una institución, vacunas a la institución completa, desde el gerente hasta el último mono, bien sea una residencia de mayores, como bien sea un hospital o lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos siguen conviviendo en el mismo espacio donde cerrado, claro, donde pueden tener su microepidemia, y esa microepidemia va a afectar a los que están ingresados, a los que los están cuidando, a los que están lavando y al que está dirigiendo. Incluye a todos. Sí, entonces yo sí creo que cuando tú vacunas a un hospital, vacunas del gerente para abajo a Toquisque. Claro. Porque todos en el fondo están expuestos al mismo riesgo. Unos mayor, otros menor, pero todos están expuestos al mismo riesgo. Claro. Entonces, tú no puedes llegar y decir, por ejemplo,
estás metido en un barco, pues al capitán no lo vacuno porque está en el puerto dirigiendo, pero al de las máquinas sí porque está ahí. Es decir, Tiene que estás ser todos están en un mismo todos. barco y están todos en un ambiente cerrado. Entonces todos en el fondo pues van siendo gente que está expuesta a un mismo riesgo. Claro. Pero bueno, el protocolo que ya estamos está. aplicando aquí dice otra cosa, pues Pues ¿qué ya le está. hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Como tú decías hace un rato, esto es opinión. Esto es mi opinión. Esto es Nuestra, no de la casa, nuestra. Exacto. De aquí, vertida en este programa por el doctor Camilo Albornoz y mi persona. Aquí no hacemos responsable Exacto. a la nadie emisora, más, a nadie. a nadie más. Otra cosa que lo vi esta mañana también mientras me vestía para venir a trabajar. Resulta que todas las vacunas aprobadas, la de Oxford, muy importante, ahora es solamente, no sirve para mayores de 65 años. Sí, curiosamente. Por eso es que cuando ayer estaba leyendo esas noticias de que Alemania pensaba prohibir las vacunaciones en mayores de 65 años porque parecía que no era lo suficientemente fiable y etcétera, etcétera. Y algún otro país, Bélgica tal vez, estaba con la misma idea o lo que sea. Dije yo, aquí hay una incongruencia. Aquí hay una incongruencia porque uno de los puntos fuertes que utilizaban los de Oxford al comienzo de todo el proceso de investigación para el desarrollo de la vacuna era justamente eso, que ellos habían encontrado que en los mayores de 65 la respuesta inmunitaria era mucho mejor que en otros grupos etarios. Y entonces comencé a hacer una búsqueda rapidita y así entre varias cosas, pues mira, traje 2 de los que encontré. ¿Sí? Entonces, mira, es seguro en adultos mayores y genera respuesta inmune. Es eso. Estos son sacados del diario médico, no hay que irse muy lejos, esto es sacado del diario médico. ¿Sí? Y la vacuna de Oxford es segura en personas mayores sanas, que también está sacado de otra publicación médica. Entonces, dice uno, ¿cómo es que esto que es de noviembre y de octubre del Ahora año no pasado, sirva, ahora ahora no resulta sirve? que es al revés? ¿Sí? Incluso en estas mismas publicaciones hablan, lo que hablamos alguna vez, de que ellos dicen que su porcentaje de eficacia es del 70% y que cuando hacen la segunda dosis, la dosis plena, sube hasta el 90%. Pero eso estaba todo publicado desde noviembre. Y resulta que ahora no. Ahora resulta que la cosa es distinta, que ya no funciona como lo es. Y yo pienso más bien, mirando también aquellas cabeceras de los periódicos en Inglaterra y en el Reino Unido en general, en que nos llaman egoístas, ladrones, usurpadores, porque nos queremos quedar con las vacunas que van para los ingleses. ¿Sí? Entonces, a mí esto me late más que es como un medio de presión para decirles, mira, Esto es mío. esto, como nos vas a reducir, entonces nosotros restringimos la aprobación que tienes de la vacuna a estos otros grupos de edad, con lo cual no vamos a necesitar tanto de las tuyas. Mándanos lo que te dé la gana. Ahora, si tú quieres que te las paguemos, ¿sí? Y quieres vendernos lo que nos prometiste, pues ya cambiaremos de opinión más adelante. Una forma de verlo. Una forma de Una verlo, forma ¿no? de verlo. Pero Que habrá puede, ver. que puede ser. ¿Sí? Porque es que si ya estamos pensando de que Bruselas está tratando de ver si hace una incautación de la producción local Sí, es verdad. para evitar su exportación, pues entonces alguna cosa más tendrán por ahí para presionarlos. Y como en todos los países que han firmado contratos de venta anticipada con todas estas farmacéuticas, los famosos de los de confidencialidad, los puntos de confidencialidad no les permiten contar ni cuánto pagaron, ni cuánto van a pagar por vial, porque ese es otro punto. Eso sí que me parece una putada de marca mayor. Cuando comenzamos con toda esta historia, las farmacéuticas no te vendían dosis, te vendían viales. Te vendían viales. Un vial que generaba 5 dosis. Punto y pelota. Pero como vino el listo, que cayó en cuenta de que si utilizamos estas jeringas y estas otras no, con estas jeringas en lugar de 5 sacamos 6 dosis, pues ahora las farmacéuticas quieren cobrar no por vial, sino por dosis. Con lo cual significaría que si antes, por decirte cualquier bobada, costaba $10 el vial de 5 dosis, es decir, $2 por dosis, al cobrarlo por dosis ya el vial no va a valer 10, va a valer 12. ¿Eh?
Entonces, eso sí que me parece una putada y una muy mala fe de las farmacéuticas. Pero es que la historia de la industria farmacéutica Es un está poco, plagada eso te iba a de decir, este es que tipo la de fama de las historias. industrias farmacéuticas Está plagada de este dura, tipo de historias. sí, está plagada de esto. ¿Mm? Mira, y otra cosa, porque han salido ahora, que si la cepa británica, ahora tiene unos síntomas que difieren un poquito de lo primero que conocemos. Hemos empezado a leer también en la prensa y visto en la tele, en las redes sociales, que el COVID puede producir alteraciones en la lengua, en las manos y en los pies. Cuéntame de eso, para que nuestra gente conozca un poco más, porque a lo mejor no toso, a lo mejor no tengo tanta fatiga, pero me puedo Claro, ver algún otro fíjate, síntoma. son de esas cosas que se van observando a lo largo del tiempo y que de pronto puede que en un comienzo no le des valor ninguno. Lo de las alteraciones dermatológicas, sobre todo en niños, sí Sí había, que ya sí se están muy había bien hablado. descritos y se había hablado mucho. En adultos se decía que no eran frecuentes, pero cada vez estamos viendo más lesiones dermatológicas. Incluso estamos viendo unas que simulan muy fielmente a un brote de herpes zóster. Ah, sí. ¿Sí? Pero lo de las llaguitas en la boca, las aftas y Sí. la lengua geográfica y todo Sí. eso, el despulimiento, yo creo que no lo habíamos tenido muy en cuenta porque casi todas las personas que tienen problemas de hacer llaguitas, de hacer aftas, de hacer este tipo de problemas, con muchas virosis aparecen, con un simple catarro, con una gripe, Sí. con cualquier bajada de defensas. En este tipo de pacientes aparecen con frecuencia esas aftosis. Entonces yo creo que no le dimos el valor suficiente, pero ahora que nos estamos dando cuenta de que es frecuente, que es habitual, sí que nos está ayudando para reconocer la diferencia entre una infección por el COVID y una infección con otros tipos de virus. Por ejemplo, mirando hacia atrás, pues uno ve, por ejemplo, que en pacientes con gripe no ves prácticamente nunca este La tipo de lengua, hallazgos. sí. Sin embargo, en los pacientes con COVID sí. ¿No? ¿Ves? Y entonces eso, así como la anosmia y la disgustia se han convertido en puntos claves para hacer un diagnóstico más certero, sobre todo un diagnóstico diferencial, pues yo creo que la cosa por ese lado va muy bien. Fíjate que leí que lo que ahora llaman lengua de COVID, consiste como en un aumento del tamaño de la lengua y se le traza esas lesiones, ¿no? Que es la lengua geográfica que acabas de mencionar, que dice que es lo que contribuye a la pérdida del gusto que Claro. tenemos cuando tenemos COVID. Hombre, si uno lo piensa clínicamente hablando, tiene su lógica clínica. Es decir, si el problema está en que pierdes el olfato porque se produce una infección local de las mucosas, entonces es habitual que estos pacientes se quejen también de que tienen una congestión nasal importante y que eso produce una dificultad mecánica también para la respiración. Sí. Pero si sabemos ya que también se produce una alteración del gusto, no sería raro encontrar un despulimiento, una inflamación local, lo cual significa que la lengua se pone un poco más gorda, Sí. ¿sí? Y que eso fuese un hallazgo clínico, pero al que le hemos ido dando valor en la medida tiempo. que hemos ido viendo la importancia que tiene o la frecuencia de aparición. Tú sabes que, bueno, ya que vienes otra vez todos los viernes, gracias a Dios, a mí una cosa que me está generando mucho ruido, porque con esta tercera ola, que es casi como la primera, ¿no? La gente que tiene que ha tenido COVID-19 está más cerca de mí. Tú, Roberto, aunque no sabemos si fue un falso positivo o qué, o sea, cada vez más cerca de mí, familiares cercanos han tenido COVID. Entonces, mi pregunta, que la quiero dejar aquí en la mesa para que tú investigues, yo investigue más y nuestros oyentes el viernes que viene se conecten, vamos a hablar de la inmunidad del rebaño. Si cada vez que, o sea, se me estrecha el círculo de gente con COVID más cerca de mí, eso tiene que ver con la inmunidad del rebaño, cada vez vamos todos más eso con... tiene que ver con lo que se llama transmisión comunitaria. Ok, Sí, pero ¿eso nos va a llevar a la inmunidad del rebaño? Hombre, cuando se infecten suficientes, sí, pero era lo mismo que hemos hablado muchas veces con la política que tenía Boris Johnson en el Reino Unido al comienzo. ¿Sí? Él decía que aquí no vamos a hacer nada porque lo que vamos a buscar es la inmunidad de rebaño. Y La inmunidad del rebaño es genial hasta que se te muere uno de tu casa. ya está. ¿Sí? Y eso es así. Ahora, el problema está en que la inmunidad de rebaño se puede buscar de manera natural, que en algunas enfermedades se puede hacer sin que sea un drama,
Pero en situaciones como la nuestra, en este momento, buscar la inmunidad de rebaño va a significar un montón de gente muerta. Que no nos interesa tampoco. Que no nos interesa. Pero de esto y otro tema más, vamos a hablar el viernes que viene. Lamentablemente siempre se me hace corto el conversar Claro, con... porque para ese momento probablemente tengamos más información Claro. sobre las mutaciones. Claro, Pero por estas mutaciones. Mira, una cosa tonta. ¿Cuántas mutaciones habían contadas hasta diciembre? Una. 14.000. 14.000. 14.000. Ay, Dios mío. Ese es otro tema para el viernes Lo que pasa es que viene. las 14.000 no tenían mayor significado clínico. Hasta Sin embargo, de las importantes ahora tenemos la Reino inglesa, Unido, la la de- surafricana, ajá, la la de brasileña, la japonesa. japonesa. Y aparecerán. Y aparecerán. O sea que esto es un tema que vamos a hablar ampliamente durante mucho tiempo. Camilo, feliz de que hayas vuelto. Ya nos vamos a preparar para el próximo viernes.